Bueno, pues vamos a arrancar con nuestra sesión de hoy. Me gustaría, en primer lugar, pues invitaros a todos a que a lo largo de toda la sesión nos planteéis o propongáis preguntas para nosotros o para este fantástico panel de profesionales en experiencia que presentaremos en tan solo 10 minutos. Y para esto, pues podéis utilizar el botón de preguntas y respuestas. Abajo, si os fijáis, dentro de los controles de Zoom tenéis un botón con una interrogación grande. Aquí pues podéis escribir o podéis lanzar vuestras preguntas y respuestas y nosotros pues las vamos a poder ir viendo ordenadas aquí. Si hay alguna pregunta que os guste especialmente, le podéis dar al thumbs up, al pulgar, pues para que vaya para arriba en el ranking y os pedimos que por favor pues no las pongáis por el chat porque va a haber tantos comentarios por el chat que se nos van a perder, ¿no? Así tenemos todas las preguntas dentro de esa sección de preguntas y respuestas. Y me gustaría, en primer lugar, pues presentar a Mike, a Miguel Flores, que me acompaña en la sesión de hoy. Miguel es Product Manager en el equipo de IZO, forma parte del equipo de operación del BCX y bueno, pues un apasionado de la experiencia. Claro, no, un gusto, gracias Pablo, un saludo a todas las personas que nos visitan, que nos están viendo, ya vimos ahorita el listado de países. Este es un evento bien emocionante, son como los Oscars de ISO y mira, no les quiero contar más. ¿Qué opinas, Pablo? Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ello. Mi nombre es Pablo Fiestas, soy vicepresidente de clientes y de innovación en IZO Corporate y bueno, pues también profundamente involucrado en el BCX, en su diseño y su operación. Bueno, pues para mí un placer estar compartiendo este espacio con todos vosotros y rodeado de profesionales tan potentes como quienes tenemos en el panel hoy. Galardonados pues, por los reconocimientos del BCX que os estaremos presentando en tan solo unos minutos. Y nos gustaría contextualizar todo lo que tiene que ver en torno a la gestión de experiencias y al Best Customer Experience. Y es que cuando hace muchos años nos planteamos medir y contrastar el desempeño en el ámbito de la gestión de experiencias de compañías en Iberoamérica, nos encontramos con que era realmente complicado y difícil. No había una manera de poder medir, no había ni indicadores construidos que se centraran en Iberoamérica. Y fue por lo que nos arrancamos a lanzar esta medición y lo hicimos con algunas ideas muy claras que están muy vinculadas y muy relacionadas con la manera en la que desde ICE entendemos la gestión de las experiencias. Y es que cuando nos comparamos o cuando nos medimos en gestión de experiencias, nos medimos no necesariamente contra quienes nosotros queremos medirnos, sino con los referentes que los clientes tienen. Y esto pues provoca que tengamos que ver y comprender los rankings de una forma transversal. Por más que yo pueda mirarme y compararme contra mi propio sector, tengo que ser capaz de poder ver qué es lo que hacen los mejores de otras industrias para aprender de ellos, ¿no? También está muy bien tener una métrica, está muy bien tener un dato que resuma cuál es en dónde estoy objetivamente, pero necesitamos un doble clic, necesitamos desgranar ese dato para poder entender qué hay detrás. ¿Por qué 82 o por qué 17? Porque si no, nos quedamos simplemente con un número y no siempre somos capaces de hacer algo con ello. Y decimos que al final los momentos, los insights verdaderos, pues nacen cuando estamos conectando datos y dimensiones de la experiencia de clientes, cuando realmente manipulamos toda esta información que podemos descubrir el valor que hay detrás de todo esto. En realidad, todo esto obedece a un modelo que muchos de quienes estáis conectados y veo que hay nombres pues, muy familiares, ya conocéis nuestro framework, ¿no? Un framework es una herramienta que me ayuda a entender cuáles son las diferentes palancas que tengo que accionar para gestionar la experiencia. Y sabemos que para gestionar la experiencia hay muchas cosas con las que tengo que trabajar. Y si hay tres cosas que afectan de una forma clara y directa a la experiencia que viven los clientes, son la marca, el producto y las interacciones.
Bueno, pues precisamente son estos tres elementos los que nos llevaron a construir el BCX. El BCX es un indicador construido a partir de tres mediciones, una asociada al producto, en donde nos centramos en comprender los elementos más básicos de la experiencia. ¿El producto resuelve las necesidades o no resuelve las necesidades del cliente? Pero es que sabemos que resolverle estas necesidades no es más que el primer paso. Además, tenemos que hacer que las cosas sean sencillas, sean fáciles. Es ahí donde medimos nuestra segunda capa, el elemento de interacciones, que lo asociamos mucho al concepto de esfuerzo, con el que algunos de vosotros, estoy seguro, estáis tremendamente familiarizados, ¿no? Pero resolver las cosas y hacer que sean fáciles sigue sin ser suficiente. Y es que sabemos que las compañías que realmente marcan la diferencia en la gestión de experiencias son aquellas que logran una vinculación emocional con la marca. Y es aquí en donde medimos pues, esta dimensión de marca y donde tratamos de comprender las implicaciones que hay detrás de todo ello. Con la combinación de estos tres indicadores, de estos tres puntos de mediciones, con lo que armamos el indicador Best Customer Experience, que es un indicador que se mueve en una horquilla de -100 a 100 y nos permite pues, valorar la experiencia que las organizaciones estamos entregando, ¿no? Sabiendo que es muy habitual que estemos entregando o que estemos en la franja central de cumplimiento de expectativas, donde normalmente damos respuesta a las necesidades de los clientes, donde a lo mejor lo hacemos fácil, donde no siempre logramos esa inclusión emocional, pero a partir de ahí necesitamos desgranar y comprender mucho mejor qué es lo que hay detrás de este dato y qué es lo que puedo accionar para seguir desplazando estas experiencias hacia la derecha, ¿no? Y es ahí en donde, de una forma trimestral, es ahí donde de una forma trimestral hacemos un zoom sobre 4 aspectos diferenciados. Queremos comprender cuál es la experiencia multicanal y entendemos cuál es el impacto que tiene el abanico de canales que ofrezco a mis clientes y que, por cierto, a partir de 2025 estaremos incorporando activamente todos los elementos que tienen que ver con IA como parte de estos análisis. La comprensión de la capa emocional y los impactos emocionales y la conexión de los mismos con los resultados y las decisiones que toman los clientes. Evaluamos los diferentes puntos de contacto a lo largo de los diferentes journeys e incluso pues, permitimos compararlos con otros competidores. Y finalmente, pues profundizamos en el impacto económico que tiene esta gestión de experiencias, incluso bueno, pues a través de calculadoras y de indicadores clave de experiencia. Con todo esto, pues armamos el indicador BCX y gracias a los resultados que vamos obteniendo, pues podemos premiar y reconocer a las compañías líderes en sus respectivos sectores. Y es pues justo algunos de los datos más relevantes de este BCX los que queríamos compartir con vosotros y muy especialmente, bueno, pues los líderes en experiencia en diferentes rubros y categorías. Buenísimo, Pablo. Pues justamente para poder irnos preparando y calentando para esta conversación, pues quisiera que primero pudiéramos revisar, ¿no? ¿Cómo se encuentra Iberoamérica en los resultados de este año 2024? Hemos hecho, como lo has mencionado, 4 mediciones a lo largo del año, una en cada trimestre, y podemos observar que República Dominicana, pues, tiene un claro liderato en lo que viene siendo el índice BCX. Este índice que igual de ver una gráfica en la cual viene pues su significado de porcentajes, ¿no? Donde estamos en un espectro pues altamente positivo. De aquí tenemos siguientes como Colombia, México, Portugal, Ecuador, pero aquí lo bastante interesante es que si bien podemos medir cada compañía mediante el índice BCX, sucede un fenómeno bastante peculiar cuando nos ponemos a comparar cada compañía de diferente país, pero sobre la misma balanza. ¿Qué ocurre? Si tuviéramos la misma experiencia, imaginémoslo, que pudiéramos copiarla y pegar una en un país y la misma en otra, es posible que la percepción que haya de esta sea diferente. Y si en un país la misma experiencia la calificamos con un 6, puede que en el otro pueda ser con un 2 o inclusive con un 9. Esto debido
pues a que existen algo llamados los sesgos culturales. Y eso es algo inherente que tenemos como sociedad, normalmente por temas de diferencias culturales, las diferencias que tenemos entre países, regiones de dentro de cada país. Entonces, para poder llegar a esta sesión que menciono son como los Oscars de la experiencia de cliente, en este caso los sellos BCX, generamos una normalización de los resultados que cada compañía ha venido presentando pues en estos trimestres. Y es que llegamos a este otro índice, el IAE, el índice anual de la experiencia, en el que básicamente normalizamos los resultados de las compañías de un mismo país. Lo que hacemos aquí es necesitamos mínimo 3 mediciones anuales para poder realizar esto y que tenga pues una validez el dato. Lo asignamos a cada compañía y con base a este índice es entonces que procedemos a compararlas, para que entonces no haya este sesgo al comparar una compañía de Chile con una compañía de Ecuador versus una compañía de España. Habiendo dicho esto, el ranking de compañías de Iberoamérica, visualizando aquí tan solo un top 5, se encuentra liderado por Apple en Chile. Vemos marcas como Nike en Chile, LG, Casa Libro de España y Samsung. Pero claramente hay un liderato también por parte de Chile, donde hay un mercado altamente competitivo. Y vemos compañías que pues puede que no nos sorprendan. Sabemos que Apple ha consolidado una marca internacional con base a su lealtad a sus productos, pero vemos cómo marcas específicamente en Chile llegan a apreciar ello. Vemos marcas como Nike, donde si bien su percepción por parte de los clientes pues realmente se fortalece por su cercanía, por su innovación, puede llegar a presentar algunos retos de pronto ante pues la situación económica que vemos al día de hoy. Vemos en LG una compañía de otro sector en el cual pues ha destacado por su innovación tecnológica y cada uno si bien tiene sus pros y sus contras, lo que nos interesa de este evento es entender qué son aquellos puntos que les han permitido llegar a este ranking. ¿Qué es lo que nosotras, como profesionales de CX, podemos entonces llegar a tomar y replicar en nuestros equipos para que en este 2025 pues podamos tener una transformación, seamos agentes transformadores de la experiencia? Habiendo mencionado eso, ahora sí viene lo que es el momento protagónico de este evento, de esta webinar, y por la cual estamos aquí reunidos y reunidas. Es mi gusto, Pablo, poder ahorita pasar a presentar a cada uno y una de pues, nuestros acompañantes en este espacio. Tenemos pues, panel de lujo con personas como Hiroshi Francisco Campos, gerente de experiencia de cliente en Win Perú. Por ahí también tenemos a Isabel Bruneo, gerente de servicio de cliente en AFP Habitat en Perú. A Felipe Carriel, gerente de experiencia de clientes en Entel Chile. Eric Guerrero, Head of Customer Experience en Coavi Perú. Y Sebastián Müller, jefe de experiencia de cliente e Insight en Banco Guayaquil en Ecuador. Como podemos ver, tenemos una diversidad también de sectores, de marcas y de nuevo, buscamos que en este panel podamos compartir lecciones, retos que han pasado estas compañías durante 2024 y también comprender cuál es la visión de estas compañías líderes para lo que viene siendo este 2025. Por lo cual me gustaría iniciar contigo, Hiroshi. Cuéntanos cómo les viene este reconocimiento, este sello a su compañía. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días acá en Perú y buenas tardes por allá. La verdad que nosotros en Win, para los que no nos conocen, somos una empresa de telecomunicaciones que brinda servicios de Internet para el hogar. Hemos recibido con mucha felicidad el reconocimiento de parte de ISO de podernos habernos premiado como la empresa telco con mejor experiencia, y la verdad que estamos muy contentos porque hemos venido trabajando durante todos estos años en poder solventar y consolidar el servicio que le entregamos al cliente por una parte, pero también cómo enfrentamos la necesidad de los clientes, ¿no? Ha sido un reto duro, interesante, que gracias a Dios y al trabajo de todo el equipo ha salido bien, y seguimos trabajando para que las cosas cada vez sean mejores.
Yoshi, no, muchas gracias por esta introducción. Por ahí, ahora cambiando de sector, tenemos igual a Isabel representando a AFP, que orgullosamente AFP ha sido galardonada otro año consecutivo. Isabel, ¿qué significa esto para AFP Habitat? Buenos días, Miguel. Bueno, para ustedes buenas tardes. Pablo, también gracias por la invitación. Primero, felicitar a todos los panelistas que han sido premiados dentro de su sector. Nosotros estamos súper orgullosos y motivados en AFP Habitat por haber recibido este premio, este reconocimiento como mejor AFP eh, en el Perú y también por sexto año consecutivo, ¿no? O sea, es algo, no es fácil, es todo un reto. Y bueno, contarles un poquito cuál fue el reto para nosotros el año pasado, ¿no? El 2024. Nosotros somos una administradora de fondo de pensiones en Perú y el gobierno aprobó el séptimo retiro. Muchos de los que están aquí en el panel deben de saber qué es lo que ocurrió. Eso fue aprobado por el Congreso y este retiro pues trae consigo toda una ola de clientes que quieren conocer, por ejemplo, cuánto tienen de dinero acumulado, quieren actualizar sus datos, ¿no? Y entonces fue un momento difícil para nosotros, pero bueno, en realidad ya te voy a contar más adelante cuáles fueron las estrategias o las acciones que tuvimos, ¿no? Entonces, felices en realidad a pesar del retiro y de la alta demanda que tuvimos, salir pues en este primer puesto. No, claro, los retos siempre hay y creo que eso es algo que nos motiva pues a seguir avanzando, ¿no? Quiero que guardemos ese punto para retomarlo ahorita en la conversación, como nos lo dices. Gracias, Isabel. Felipe, por parte de Entel Chile, ¿cómo visualizan este premio? ¿Qué significa para telecomunicaciones este premio? Sí, nosotros también, por acá desde Entel Chile, estamos muy contentos de haber recuperado este reconocimiento que habíamos perdido ya varios años atrás a manos de el competidor que entró bien fuerte acá en Chile. Así que para nosotros es muy importante volver a recuperar este reconocimiento como fruto del trabajo que hacemos día a día. La industria de telecomunicaciones en Chile es muy competitiva. En la industria móvil tenemos cuatro grandes players. Así que para nosotros este tipo de reconocimientos son fundamentales porque son básicamente los que refuerzan nuestro liderazgo en la industria. Y para mi colega Hiroshi, le digo que el próximo año vamos por el de Perú también. No, no, buenísimo. Créeme, nosotros realmente creemos que en ISO este tipo de sellos tanto motivan a la competencia es buena y sobre todo también podemos destacar las fortalezas de cada compañía y de nuevo este panel es para que podamos aprender estas lecciones. Gracias, Felipe. Eric, por parte de Coavi en Perú, un sector igual altamente competitivo, ¿cómo visualizan este reconocimiento? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, casi por acá con todos. Súper felices en Coavi, en Perú. El sector que represento, que son las utilities, es un sector bastante con mucha expectativa por parte de nuestros clientes y es muy difícil lograr la satisfacción, la experiencia, la fidelidad y ha sido un trabajo sinceramente de hormiga, un trabajo participativo no únicamente de nuestra área de experiencia, sino de todas las áreas de la compañía que hacen un engranaje increíble para poder lograr que el cliente esté feliz y contento. Nosotros súper felices, súper expectantes, es la primera vez que tenemos este premio. Esperamos conservarlo durante este 2025 con la mejora continua, cada año apuntar a ser mejores y sobre todo pues nos debemos a los clientes. No, claro. Quiero igual de nuevo guardar esa cuestión de la expectativa. Ahorita lo vamos a retomar en la conversación, Erika. Gracias. Sebastián, representando a Banco Guayaquil, representando al sector banca y también representando a Ecuador. ¿Cómo visualizan desde su compañía este año 2024? ¿Qué ha significado? Hola Miguel y hola a todo el equipo de ISO. Bueno, primero muchas gracias por el reconocimiento y por también abrir este tipo de espacios de discusión y aprendizaje que creo que son bastante valiosos para toda la industria.
Bueno, para nosotros es el primer año que estamos en este tipo de reconocimientos. Creo que es bastante importante para nosotros. Nosotros, bueno, empezamos a trabajar mucho en la categoría. La categoría de banca en Ecuador es una categoría bastante difícil de lograr diferenciación y ese ha sido uno de nuestros principales retos. Nosotros tenemos como principal arista de diferenciación justamente la experiencia. De hecho, tenemos un departamento que se llama empatía bancaria y básicamente lo que pretendemos es ser un banco mucho más cercano, un banco mucho más sencillo y más transparente con nuestros clientes, que creo que es las principales estigmas que tienen los clientes cuando piensan en la banca. Entonces venimos haciendo un trabajo bastante fuerte a nivel banco. Somos el segundo banco más grande del país, pero el banco más grande en cobertura. Tenemos más de 20.000 puntos de atención. Entonces ha sido un trabajo bastante arduo el que venimos realizando y creo que es trabajo de todos los que somos parte del banco. Totalmente, gracias Sebastián. Igual retomo ese punto de la cercanía. Creo que en un panorama como el que ha sido este año tan cambiante, con tecnologías emergentes, es algo que debemos de conservar. Gracias. Pablo, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido este 2024 cuando empezamos a hablar de retos? Bueno, o sea, la verdad es que el 24 se trata, no sé, de un año que ha tenido muchos ingredientes que lo han hecho, no sé si llamarlo de otra forma, pero al menos divertido, ¿no? Pues porque después del boom inicial de toda la inteligencia artificial, en 2024 hemos empezado a ver cómo esto pues aterrizaba a cosas más concretas. Por otro lado, pues veníamos arrastrados de un contexto en donde hablábamos mucho de la necesidad de construir ya no solo empatía, sino confianza, ¿no? Confianza en las relaciones con los clientes y como una gran seña, ¿no? De lo que implica la gestión de experiencias y donde vemos también que la gestión de experiencias no se puede limitar a la gestión de la experiencia del cliente o la gestión de la experiencia del empleado. Tenemos que ir más allá, también gestionar la experiencia asociada con el producto, con la marca, trabajar la experiencia con proveedores, es decir, muchos ámbitos a los que en los que se despliega la gestión de experiencias, ¿no? Y en este sentido, o sea, me gustaría tal vez devolveros o lanzaros la pregunta a vosotros acerca de los retos que habéis vivido en vuestros respectivos mercados y compañías y cuáles han sido los desafíos a los que os habéis enfrentado y cómo les habéis dado respuesta, porque está claro que los clientes han reconocido a través de el feedback que nos han transmitido, han reconocido los esfuerzos que habéis hecho hacia ellos. Entonces, no sé si me gustaría aportar algo, Hiroshi, acerca de estos retos que habéis tenido y cómo los habéis resuelto para que el mercado y los clientes os reconozcan. Hola Pablo, gracias por la pregunta. Para responderla, Felipe, siempre estamos dispuestos a un poco a enfrentarnos. Creo que mercado hay para todos y sería un reto bien interesante y bien lindo, la verdad. Bueno, el año 2024 ha sido un año lleno de retos para nosotros, principalmente por la forma en la que el cliente evolucionó, ¿no? Es un cliente que ahora lo que busca es inmediatez, es muy digital, ¿ya? Y el reto para nosotros fue cómo lográbamos generar esta sinergia entre lo que ya teníamos desarrollado con las nuevas metodologías que iban apareciendo y que el mercado iba necesitando. Nos enfocamos en tres puntos principalmente, ¿ya? El primer punto de contacto fuerte que tenemos nosotros es en asegurar la instalación. Creo que era el punto de entrada, es el punto de entrada a la casa. Hemos trabajado mucho con nuestros partners estratégicos para poder incentivarlos a que entiendan en qué consiste la experiencia y que entiendan y comprendan la importancia también de hacer un excelente trabajo y una gestión adecuada al momento de tratar con los clientes. Hemos hecho muchas capacitaciones, no solamente a nuestros equipos de instalación, sino a todos los equipos en general, tratando de centrar siempre al cliente y la importancia que tiene esto para relaciones duraderas a futuro, ¿no? También nosotros hemos implementado mucho, hemos trabajado mucho en el tema de omnicanalidad, impulsar mucho la autogestión, hemos desarrollado herramientas digitales para que nuestros clientes puedan resolver sus problemas de manera más sencilla, presionando un botón. ¿Ya? Mucha gente no sabe, pero el 60% de los problemas de la intermitencia del servicio de Internet particularmente se resuelven reiniciando el router. Entonces ahora ellos tienen mediante un botón la facilidad de poder resolver cualquier problema. Y también nuevas formas de contacto. Creemos que el aperturar, el entender que el cliente no, así como no existe el producto para todos, no existe la forma en la que todos se comunican de la misma manera. Y nosotros en Win hemos trabajado mucho en la segmentación y en entender
cuál es la variable que el cliente valora dentro de cada uno de los segmentos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un plan gamer que entendimos que los clientes gamer no se comunicaban mediante medios tradicionales, sino lo hacían mediante Discord. Y nosotros implementamos una atención mediante Discord con asesores especializados en la materia. Al gamer lo atiende un gamer de nuestro lado, ¿no? Entonces, hemos tratado de lidiar con eso y de dar respuestas rápidas para que el cliente se sienta bien atendido y satisfecho con nuestro servicio. Me parece bastante interesante este último punto que nos comentas, el cómo tomar un canal habitual para, en este caso, gamer, pensemos en un arquetipo en el cual ustedes han visto cómo ejecutar una experiencia estratégica. Y con lo que nos comentas, Hiroshi, también de esta perspectiva digital, me gustaría contrastarlo con lo que hace unos momentos nos comentaba Sebastián por parte de banca, ¿no? Que uno de los retos es la cercanía. Sebastián, ¿cómo manejan este reto en un mundo digital que avanza a pasos agigantados? ¿Cómo manejan el tema de cercanía? Un poco parecido, también hemos hecho bastantes trabajos para lograr una segmentación adecuada de los clientes y poder crear un modelo y un protocolo de atención que responda a las necesidades de cada tipo de cliente. Eh, Creo que una de las principales cosas que hemos trabajado en Banco Guayaquil ha sido justamente un rediseño interno de cómo están conformados los equipos actualmente, los equipos sobre todo de atención. Eh, Todo esto, digamos, que nace con el objetivo de poder entender cuáles son las necesidades que tiene el cliente, vista segmento, vista producto, eh, y poder resolver de una mejor forma y en el primer contacto esa necesidad que tiene el cliente. Entonces, se ha trabajado mucho en unificar en células de trabajo a la gente de atención y a la gente de resolución, digamos front y back, justamente para que haya un mismo doliente. Lo que nos pasaba en el pasado un poco, cuando empezamos justamente con mediciones de experiencia, programa de voz del cliente, veíamos que la insatisfacción que tenía un cliente muchas veces llegaba solamente hasta la persona de atención y todos esos dolores se traducían en un mal servicio que no necesariamente era que la persona de atención no estaba siendo cercana, no estaba siendo transparente, sino que la resolución de los problemas bancarios, que son tal vez un poco, a veces de mucho análisis, no estaban siendo resueltos de la forma en la que el cliente esperaba que sean resueltos. Entonces, acercar el front y el back nos ha ayudado muchísimo para que haya que puedan compartir el mismo dolor del cliente todas las personas involucradas en el proceso. Es algo que estamos actualmente trabajando y que también, bueno, la tecnología nos ha ayudado muchísimo para rediseñar y volver a hacer todos estos procesos mucho más ágiles. Interesante. Igual, tomando estos puntos que nos comentas, Sebastián, me gustaría preguntarte, Eric, ahorita estamos en una conversación donde vemos esos puntos de contacto, la cercanía en un entorno digital. Ahora, en un sector como lo que viene siendo utilities, donde la naturaleza del sector mismo inclusive se ve más en el servicio que se le entrega a la persona. ¿Cómo han logrado manejar ello entre lo digital, pero también esos contactos presenciales? Súper acertada tu pregunta, Miguel. De hecho, nosotros tenemos un número interesante de atenciones digitales y esto lo hemos logrado con mucho esfuerzo a través de una cultura hacia el cliente para utilizar nuevos canales cercanos. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos canales digitales que tienen un componente de chatbot, sin embargo, también tenemos un componente humano porque nuestro target de cliente, que es un servicio público, el gas natural, es como si fuera un servicio de energía o el agua, ¿no? El cliente necesita una cercanía y pues también nos vamos con las tendencias. Y cuando hicimos los arquetipos para entender quiénes son nuestros clientes, nos dimos cuenta que había un nicho de mercado importante en lo digital. Empezamos a construir servicios, empezamos a construir opciones para el cliente a través de nuestra página web y seguimos construyendo esa personalización para que el cliente esté contento y sea atendido con inmediatez. A diferencia por ahí otros sectores, como mencionaban por ahí en la banca, nosotros tenemos un componente, un desafío importante que es la parte técnica, pues nos toca ante alguna necesidad del cliente ir al predio, ver el medidor, ver las instalaciones del gas natural y los tiempos se pueden prolongar. Y lo que el cliente hoy lo que menos quiere es esperar. Y pues ahí nos toca trabajar junto con las áreas, poner unos SLAs que cumplan la expectativa del cliente,
para que tenga un servicio adecuado. ¿Quién se quiere quedar sin gas para cocinar o para una terma en su domicilio? Creo que ninguno de nosotros. Y bueno, ahí es que apuntamos a personalizar las atenciones y hacerlo más digital y nos viene funcionando con una importante participación, Miguel. Claro, no, a ver, creo que, bueno, lo mencionábamos hace un momento, los retos siempre están, son de pronto temas que nos hacen avanzar y esos momentos, ¿no? O sea, pensándolo como un usuario, como un consumidor, ahorita dejando de lado que estamos en un panel, si de pronto se nos va el gas, se vuelve una experiencia muy crítica que vamos a recordar porque quizás no pudimos concretar nuestros planes del día y se nos mueve todo. Y también el cómo es gestión de la respuesta, pues va a depender lo que piense el cliente después de nosotros. Isabel, me gustaría preguntarte ahora, en este sector como AFP, ¿cuáles son los retos? Digo, ahorita guardamos el punto gubernamental que nos comentabas, pero en lo que respecta a sus operaciones, ¿cuáles son esos retos que pueden vivir al día a día que son puntuales para el usuario? Son cruciales. Bueno, he estado escuchando a Hiroshi, a Sebastián y a Eric, y en realidad estamos como que súper alineados en cuanto a la segmentación del cliente, en cuanto a conocer a tu cliente, que los clientes hoy cambiaron, los clientes son más digitales. Nosotros, entre comillas, somos la FP más joven, pero ya tenemos 11 años en el mercado, este año cumplimos 12, ¿no? Y ha habido una evolución de nuestros clientes, creo que también la pandemia aceleró toda la parte digital. Y nosotros desde hace años venimos trabajando en justamente este reto, ¿no? De cómo poder atender a la mayor cantidad de clientes sin que tengan que acercarse a una oficina o sucursal, ¿no? Y hoy el 99% de nuestros clientes o se autogestiona o utiliza canales remotos o digitales. Solo el 1% se acerca a las sucursales, ¿no? Esto ha sido obviamente una evolución, nosotros ha sido progresivo, hemos ido trabajando y hemos descubierto ciertos canales. Uno de los principales es la web, donde las personas ahí pueden realizar trámites y gestiones, pero también un canal importante para nosotros y que sigue creciendo es el WhatsApp, ¿no? Así como en Win atienden pues en Discord, en nuestro caso, nuestros clientes, los más jóvenes, buscan no acercarse a una agencia, ni siquiera llamar por teléfono, sino autoatenderse. Y ahí nos hemos apalancado en el WhatsApp con la tecnología a través de un bot que atiende a los clientes desde su casa o trabajo y 24/7, ¿no? ¿Cuál fue el reto, por ejemplo, el año pasado con el retiro? El WhatsApp, como es un canal elástico, nos ayudó a poder atender a más de 655.000 interacciones y consultas, ¿no? Nosotros en un mes normal recibimos 10.000, ¿no? Y en 4 meses, esto pues fue una ola gigante y en el año tuvimos un acumulado de 655.000 atenciones, ¿no? ¿Cómo nos apoyamos? Por ejemplo, uno de los retos es cuando viene un retiro, los clientes lo primero que buscan es conocer cuánto tengo acumulado y actualizar, tener mis datos actualizados, porque sin eso no puedo registrar mi solicitud. Entonces, normalmente nosotros hacíamos la actualización de datos a través del call center con una validación de identidad. Implementamos la biometría facial en el WhatsApp para que los clientes puedan actualizar sus datos, ¿no? Tan fácil como tomarse un selfie y ahí capturamos el teléfono y el correo electrónico. Y de esta manera la autogestión ayudó a que no se caiga mucho la experiencia del cliente, ¿no? Porque en el call center, a diferencia de este canal de WhatsApp, lo resalto, el call center tiene un limitante, ¿no? Tantas posiciones que tú puedas atender uno a uno. En cambio, en un bot o con inteligencia artificial, pues es como la demanda es elástica, por decir, ¿no? Entonces, nos ayudó mucho en esta coyuntura, en este reto que tuvimos. Buenísimo, Isabel. Digo, estamos poco a poco avanzando al terreno de la IA en este panel y de hecho igual quisiera aprovechar, Felipe, cómo desde la vista de Entel, del sector telecomunicaciones, donde pues inclusive el nombre del mismo sector nos habla que hay una demanda también de cómo yo como usuario me puedo comunicar con quien me va a permitir comunicarme con más, con mis contactos, con mis personas, mi familia. ¿Cómo es que han logrado atender estos retos? Sabemos que es uno de los puntos clave de telecomunicaciones, pero también
¿Cómo han logrado ante este panorama 2024 con las tecnologías? ¿Qué nos pueden compartir? Sí, mira, por nuestro lado, respecto a, por ejemplo, temas de inteligencia artificial y lo que comentaba Isabel de WhatsApp, por ejemplo, nosotros ya también desde el año pasado empezamos a desplegar internamente hacia nuestros agentes de servicio un, eh, un copilot de inteligencia artificial que le ayuda con los procedimientos y con la ejecución de interacciones con los clientes, principalmente en el canal remoto, que es donde, como todos ustedes saben, tenemos la dificultad de, dada las tasas de rotación, de mantener alta la calidad y la capacitación de los ejecutivos. Entonces, con esa implementación de esa herramienta, ya podemos ver que hay una diferencia de 10 puntos de satisfacción de las interacciones de los agentes que se apoyan en estas herramientas para realizar la interacción y seguir los protocolos de los que no lo hacen. ¿Ya? Así que desde esa perspectiva hemos tenido muy buenos resultados. Y en general, mirando el mercado, nosotros estamos muy contentos en Entel porque en el sector de telecomunicaciones, ahí Hiroshi lo comentaba en el sector fijo, ¿no es cierto?, la importancia de la instalación. Nosotros como Entel acá en Chile, en la móvil, firmamos un acuerdo con Starlink para desde este año poder implementar en Chile y próximamente en Perú también la conexión satelital directo al celular de los clientes. Es decir, los clientes que tengan teléfonos de cierta gama en adelante, que no son tan nuevos tampoco, o sea, los teléfonos de hace un par de años ya vienen con la tecnología Direct-to-Cell, van a poder conectarse directamente al Internet satelital sin depender de las antenas terrestres. Y lo que eso entrega para un país como Chile, que es largo y angosto, pero que tiene muchas zonas rurales y remotas, sin conectividad, es realmente es un cambio de juego, es es un cambio de paradigma y hacia allá se va a mover el futuro, no solamente nosotros, sino que sabemos que las telecomunicaciones a nivel global, así que estamos muy contentos en ese caso, ser el primero en Chile y en Latinoamérica que va a poder implementar Internet satelital directamente en los celulares de los clientes. Wow, wow. Digo, en producto, Juan Felipe, contándote, hemos estado visualizando de pronto tendencias sobre el uso de IA para poder complementar la experiencia. No es que la IA va a hacer todo, ya nosotros que estamos aquí en el panel nos vamos a cerrar la computadora, no. Cómo este concepto de copilot, de asistente, puede entonces optimizar y darnos este tipo de soluciones. Pablo, ¿qué nos puedes platicar de esta recapitulación que hemos venido teniendo este año sobre cómo se está utilizando la IA en diferentes tendencias de la experiencia? Y, la verdad es que decíamos al principio, ¿no? Que el 2024 ha sido un año en donde ya hemos empezado a ver tangibilizada la IA, ¿no? Porque igual el 23 fue el año del hype, pero todavía no sabíamos muy bien qué hacer con ello, ¿no? Pero de alguna manera estamos viendo cómo distintas compañías están tomando un camino diferente en cómo gestionar estas o cómo trabajar en la IA dentro de las organizaciones. Hay algunas que optan por utilizar las IAs como una herramienta de optimización de procesos internos, hacer que tareas tediosas, mecánicas, pues se hagan de una forma más sencilla y automática. Hay otros que optan por utilizar las IAs para generar una capa de personalización y adaptación, ¿no? Donde es razonablemente sencillo, razonablemente, ¿vale? Pero luego tiene sus complicaciones, como todo, poder hacer que haya interacciones, comunicaciones diferentes para cada uno de los clientes. También, además de las personalizaciones, pues hablamos también de cómo las IA son capaces de generar pues, experiencias singulares o ser capaces de resolver cosas de una forma que puede ser óptima o optimizada respecto a cómo se venía haciendo en otros ámbitos anteriormente, ¿no? Y todavía yo creo que hay más ámbitos que todavía son a lo mejor incipientes, pero que estamos viendo cómo están creciendo. Y en este sentido, igual, no sé si tanto enfocándolo al tema de IA, o a lo mejor más abierto a ámbitos de tecnologías. Me resultan, de los comentarios que estáis haciendo, la verdad,
cosas muy interesantes, ¿no? Desde el uso de Discord, porque es un canal afín a un arquetipo de clientes, a la utilización de tecnologías satelitales para resolver necesidades de conectividad en un país como es Chile, o cómo utilizar pues, bots para generar, digamos, esa capacidad elástica en contactos con clientes. O sea, hay una capa de tecnología detrás de todo esto. Y sí me gustaría preguntaros qué estáis viendo o qué es lo que identificáis que en 2025 va a estar trayendo estas distintas tecnologías que ya habéis puesto en marcha en 2024, cómo estas distintas tecnologías van a mejorar y potenciar la experiencia de vuestros clientes. No sé si por ahí tal vez por lo que estábamos comentando, Hiroshi, pues nos querrías comentar un poco al respecto también desde Win. Sí, claro, las tecnologías, el mercado en sí, el cliente evolucionando constantemente, nos obliga a complementar nuestros servicios y nuestra atención también con tecnología, ¿no? La tecnología en realidad no viene a reemplazar a los asesores, sino viene a complementarlos. Creemos que es importante tener esa capa de tecnología que te ayude a poder identificar, por ejemplo, nuevos arquetipos de clientes en función a preferencias, en función a gustos, a formas de pago, incluso, por ejemplo. La compañía hoy día, nosotros estamos en un viaje interesante en el tema de IA. Estamos trabajando con algunas herramientas como por ejemplo Speech Analytics, donde escuchamos mensualmente más de 120.000 interacciones de nuestros clientes con nuestros asesores, y de los cuales la herramienta nos ayuda a poder identificar oportunidades de mejora interesantes, como por ejemplo te dice la herramienta después de post-análisis si el tono del asesor estuvo adecuado o no al momento de atender al cliente, si fue empático, si no lo fue, si resolvió su problema o no, si de repente se quedó mudo mucho tiempo. Entonces, yo creo que la tecnología busca y complementa las acciones que hoy día cada uno de los que están aquí presentes están realizando. Creo que es parte importante del crecimiento, y hay que tenerla como un aliado, ¿no? Hay que tenerla como un aliado porque nos va a permitir de repente generar cada vez mejores mejores acciones y estrategias de cara a lo que se viene al futuro. El cliente va a seguir evolucionando, y como esta evolución continua tiene que llevarnos a nosotros también a seguir evolucionando con ellos, ¿no? Cada vez tratando de entregarles un mejor servicio, tratar de entenderlos cada vez más y de buscar soluciones rápidas y sencillas. Como mencionabas al inicio de la conversación, los clientes hoy día cada vez esperan menos, entonces necesitan soluciones cada vez más rápidas. Ok. Y bueno, aquí me surge la siguiente pregunta. Estamos hablando de diferentes canales, diferentes soluciones que puedan atender esta inmediatez. Isabel, hace unos momentos tú nos conversabas sobre cómo, pues, una aplicación que la mayoría de las personas que seguramente estamos viendo esta webinar tenemos, que es el WhatsApp, cómo les ha funcionado. Ahora bien, en un canal como este, ¿qué métricas han utilizado? ¿Cómo podemos medir ese éxito? Bueno, nosotros medimos absolutamente todo. Y creo que es parte de la mejora continua que en algún momento creo que, no sé si fue Hiroshi o Eric mencionaron, ¿no? La voz del cliente es súper importante para nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, en el canal de WhatsApp medimos el NPS, si es atendido por el asesor. Y la primera capa, que es el bot, que es toda la autoatención 24/7, medimos la satisfacción. Y hay momentos en que el bot le gana al asesor y hay momentos en que están empates, ¿no? Entonces, sí es importante medir, aunque parezca que es un bot y que es transaccional, sí medir la satisfacción o la experiencia del cliente, porque eso nos ha permitido dar un salto de más de 5. Hoy la satisfacción en el bot esté por encima del 90%. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los menús no necesariamente las palabras que nosotros colocábamos eran fáciles de entender para el cliente. Entonces poníamos un título y abajo pusimos como una pequeña reseña de lo que ibas a poder ver tú en ese menú. Y eso nomás ya dio un salto en la experiencia del cliente, porque era mucho más fácil para el cliente ingresar a esa opción y ya sabía qué es lo que iba a encontrar. Entonces, las mediciones, las métricas son importantes, no solo para ver el número, no solo para ver si es que subió o bajó el número, sino encontrar los motivos, el por qué.
estos famosos drivers, ¿no? Que nos van a indicar dónde lo estamos haciendo bien, pero dónde hay todavía oportunidades de mejora. Ok, gracias Isabel. Es creo que fundamental ello y de hecho conecta Hola. porque... Ah, ¿me escucho? Sí, Sí, gracias. Porque conecta, porque también conecta con este concepto que nos mencionaba Felipe, el copilot. Si hoy por hoy estamos midiendo interacciones, estamos midiendo acciones que estamos realizando como compañía si se suma la tecnología como asistente, no debería nada más estar de manera independiente. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Isabel. Y Felipe, aprovechando, quisiera preguntarte, nos comentabas de Starlink, nos comentabas sobre cómo este futuro prometedor, pues no únicamente viene para compañía como Entel y no únicamente para el sector telecomunicaciones. ¿Qué nos podrías decir hacia el público? ¿A qué nos tenemos que preparar? ¿Cómo podemos estar a la vanguardia para este nivel de innovaciones? Es una buena pregunta. Lo primero, actualicen sus dispositivos para poder ocupar al máximo la tecnología. Ese es como... No, pero en general, el futuro a nivel de conectividad y comunicaciones solo se va a profundizar. Al final del día, esto ya hace muchos años que es como un servicio básico. Y con el internet satelital, voy a poner un ejemplo. Nosotros hace 2 días, el martes recién pasado, tuvimos un apagón masivo acá en Chile. No sé si lo habrán visto en las noticias, pero fue un apagón masivo de casi todo el país por aproximadamente 8 horas. Y en ese momento, dada la extensión, todas las compañías de telecomunicaciones, si bien tenemos backup de electricidad, lamentablemente a las 4 o 5 horas las antenas caen, porque no, la redundancia no da más que eso. Y a nivel de telecomunicaciones, el país quedó en blackout también. El día de mañana, cuando tengamos Starlink, eso no va a suceder. Y solo ese cambio ante una emergencia, ustedes podrán imaginarse lo que significa eso en la operación de un país, de una ciudad, movilidad, comunicación entre... Generar esas pequeñas diferencias, no perder conectividad independiente de lo que pase en la Tierra, es un tremendo, tremendo diferencial. Eso por ponerte un ejemplo práctico. Para efectos de emergencia o gestión de emergencia, esto ya en Estados Unidos está operativo y es lo que permite, por ejemplo, en zonas remotas, en las montañas, en el mar, poder hacer operaciones de rescate, poder ubicar a la gente porque la gente está conectada porque no necesita estar cerca de una antena física terrestre. Y ese cambio, si uno lo proyecta hacia adelante, mi expectativa es que ese sea el futuro el día de mañana y no solamente va a ser el monopolio de una compañía que tenga la exclusividad, el día de mañana este va a ser el estándar. El día de mañana, 5 o 10 años, creo yo. O inclusive antes. O antes, pero bueno, porque esta idea no es nueva. El mismo Mark Zuckerberg tenía esta idea hace más de 15 años. La diferencia es que el señor Musk la hizo realidad. Todo un tema, los gigantes tecnológicos. De hecho, aquí quiero tomar este tema sobre cómo responder como una compañía tan relevante ante una emergencia de esta categoría. Sebastián, por ejemplo, ¿cómo se prepara la banca con todas estas innovaciones tecnológicas? ¿Cuándo pueden ocurrir ese tema, ¿no? De apagones o que pueda haber caída de sistema? ¿Y cómo responder hacia la percepción del cliente? Justamente es un tema que conecto mucho porque nos pasó en Ecuador, bueno, probablemente no estén enterados, pero en Ecuador durante el último trimestre del 2024 estuvimos atravesando una sequía súper fuerte y tuvimos apagones de 14 horas durante 3 meses, básicamente. Entonces, digamos que ese creo que fue uno de los principales retos que tuvimos a nivel, bueno, digamos que como sociedad y también como empresa. Obviamente nosotros, siendo la red de puntos más grande del país, tenemos más de 20,000 puntos entre agencias, bancos del barrio y demás. El principal reto era justamente mantener la operación estable para poder seguir dando el servicio bancario y financiero a todo el resto de clientes. Digamos que sí depende un poco de la economía de que nosotros también tengamos esa estabilidad. Entonces creo que por ese lado es súper importante como que saber escuchar al cliente, entender también como que es una necesidad real la que está teniendo y ver cómo podemos un poco mitigar esos riesgos. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que la tecnología está inmiscuida dentro del core bancario. Eh, Cada vez hay más personas que han cambiado su forma de trabajo dentro del banco porque la tecnología ha logrado reemplazar ciertas funciones. Y un poco es también lo que estamos empezando a ver hacia el futuro.
Ya contamos hoy en día con modelos nuevos para aprobaciones de créditos, para seguridad y fraudes, prevención de fraudes, para atención, un poco similar a lo que contaba Isabel, también mucha personalización en temas de atención con chatbots, agentes, asistentes, etcétera. Y creo que ese cambio tecnológico también significa un cambio cultural bastante importante que va de la mano. Y creo que ese ha sido uno de los principales focos en los que se ha enfocado el banco. Básicamente, el talento humano. Digamos que seguir trabajando en capacitar a la gente para ver cómo esto se vuelve un complemento en las acciones que realizamos todos los días y cómo aportamos valor, cómo tenemos estas interacciones más humanas. Al final del día queremos seguir siendo un banco que se enfoque mucho en las personas y seguir hablando de cercanía, de transparencia, de sencillez. La tecnología siendo un eje fundamental para lograrlo hacer más rápido, de mejor manera, sin errores, pero sí manteniendo esa capacidad humana que creo que es muy característica de nuestro negocio, de nuestro banco como tal. Eh, entonces, eso un poco. Gracias, Sebastián. Y ahora me gustaría regresar contigo, Eric. Estamos hablando entonces de esta vanguardia tecnológica, pero que hay que nivelarla con la cercanía. Nos comentabas hace unos momentos que uno de los ejes en Coavi es también esta asistencia técnica. Ante toda esta vanguardia tecnológica, ¿cómo se adentra la personalización, sobre todo para un tema que es tan fundamental como la asistencia técnica? Sí, ahí súper importante lo que mencionaba, por ejemplo, Isabel, lo que hablaba sobre temas de WhatsApp. Tenemos nosotros también un número importante allí. Y también lo que comentaban las demás personas, como Hiroshi, Sebastián, Felipe, decían, oye, de que necesitamos utilizar la inteligencia artificial. Y sí, efectivamente, algunas actividades han sido reemplazadas por inteligencia artificial en cuanto a actividades monótonas. Pero esas personas hoy en día se vuelven un poquito más disruptivas, abren su mente y generan mayores soluciones. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás, nosotros no podíamos hacer un efectivo close the loop. ¿Sí? Llegaba nuestra herramienta de medición de satisfacción, se volvía un repositorio de información. Pero oye, yo siempre menciono al equipo, las encuestas y la voz del cliente no se puede quedar dormida. Y a través de la tecnología en tiempo real, cualquier insatisfacción del cliente o también satisfacción para una buena práctica, ¿sí? Nos funciona y nos sirve para poder mitigar esa necesidad que hoy puede tener. O sea, considero yo que la tecnología, que la información, mientras esté más precisa, mientras esté más a la mano, en tiempo real, con inmediatez, nos va a colaborar. Y eso, algo importante que no hemos mencionado mucho, por ahí alguien mencionó el tema del aspecto humano. Yo hace poco estaba viendo una publicación en el cual decían que 5 puntos de INPS, de Employee, un punto de INPS de Employee es equivalente a 5 puntos porcentuales de NPS. Y cuán importante es la transformación cultural que tenemos que tener nosotros como embajadores de la experiencia del cliente y trabajar de la mano con el área de talento, porque son nuestros colaboradores contentos y felices quienes van a contribuir a que nuestro cliente también lo sea. Hablamos de ahí pues ya de una hiperpersonalización y un hiper experience, ¿no? Con una serie de aristas y que todos nos llevan hacia la experiencia del cliente final, trabajando con la tecnología siempre de la mano, que era lo que estamos comentando hace un momento, y siempre con el aspecto humano de por medio, Miguel. Tocas un tema buenísimo, ¿no? Que comentamos igual demasiado en ISO, que es cómo podemos llegar a personalizar, a hiperpersonalizar cada punto clave de lo que es el camino que tiene el cliente, ¿no? Gracias, Eric. Bien, tenemos que ir poco a poco cerrando este espacio. Antes de continuar con las preguntas que por aquí tenemos del público, porque son bastantes, y esta conversación ha sido bastante rica, quisiera pues ir ahorita con cada uno de ustedes y preguntarles cuál es su visión para este 2025. ¿Qué nos pueden compartir a la audiencia? Hiroshi.
Bueno, para el 2025, con un cliente, como está evolucionando, la hiperpersonalización del servicio es clave, ¿no? Yo creo que hay que saber identificar los good wins que generan los espacios y las dudas de nuestros clientes, orientándolas hacia soluciones más efectivas y más eficientes, soluciones intuitivas que le permitan resolver cualquier inconveniente sin ningún problema. No existe, partiendo del punto en que no existe el producto para todos, tampoco existe la misma atención para todos. Tenemos que saber identificar qué tipo de clientes se mueven bajo ciertos criterios y bajo ciertos lineamientos para poder enfocarnos, para poder enfocar nuestros esfuerzos en ese grupo, ¿no? Y tratar de llevarlos hacia el siguiente nivel. Yo creo que tenemos que aprender a adaptarnos como compañías al mercado, cambiante constantemente, a personalizarlo y sobre todo anticiparnos a las necesidades que puedan surgir de nuestros clientes. Tratar de entender para poder anticipar. Un cliente que tú, por ejemplo, en el caso de Internet, se le cae el servicio y no se dio cuenta, imagínate qué bonito sería que le mandes un mensaje y le digas, señor, hemos detectado que tiene una caída, estamos enviando una contrata sin que él te haya llamado. Entonces, esa anticipación es la que va a generar a futuro mejores experiencias. Totalmente de acuerdo. Gracias, Hiroshi. Isabel, desde la perspectiva del sector AFP, ¿qué pinta para este 2025? ¿Qué retos vienen? ¿Cuál es la visión de AFP? Sí. Bueno, ahí Hiroshi lo que ha hablado es la proactividad, ¿no? Y va un poco de la mano con dos objetivos claros que tenemos para este año. Es uno, seguir explorando en IA, porque hay mucho en el mercado, ¿no? Hay unas que están más avanzadas que otras, pero lo que buscamos es una IA que nos ayude a nosotros saber dónde y cómo utilizarlo de manera que genere valor para nuestros clientes, ¿no? Y que de repente en algunos procesos nos permitan ser proactivos, ¿no? Y el otro objetivo es, nosotros como administradores de fondo de pensiones, la experiencia se va llevando en el tiempo, desde que el cliente ingresa a la AFP hasta el momento de la desacumulación o el retiro, ¿no? Y hemos identificado que en esta etapa, que es un momento de la verdad muy importante, si bien el proceso de jubilación o de retiro aquí es súper fácil, hemos generado muchas eficiencias donde el trámite que antes era de 10 días hoy lo hacen 2, el cliente, y a través de autogestión, pero lo que creemos y hemos identificado todo esto a través de encuestas es que el cliente necesita tener mucho más información previo al retiro, o sea, al momento de su jubilación. Entonces, a partir de los 64 años estamos creando todo un plan y estamos haciendo varios pilotos de manera que la experiencia del retiro también sea la mejor, no solo en el proceso, sino que le permita al cliente tomar una buena decisión, una decisión informada, porque es otro momento de su vida donde el cliente ya no va a trabajar y donde tiene que ver cómo va a invertir su fondo de pensiones de la mejor manera para que pueda generarle una renta o un ingreso mensual sin preocupaciones. Y ahí es donde vamos a entrar con más proactividad, con comunicaciones y con todo un plan que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, esos son los dos objetivos para este año. Siempre nos ha parecido bastante interesante cómo atienden ese punto y sobre todo para la significancia que tiene en la vida de las personas, por lo que nos Exacto. cuentan. El impacto, Gracias. ¿no? Ujú. Totalmente, es un punto clave en nuestras vidas, eventualmente va a llegar. Eh, Felipe, además, hoy hemos hablado venimos hablando de IA, venimos hablando de innovaciones, pero y también en la generalidad de todo lo que abarca una compañía telco. ¿Qué viene para este 2025? ¿Qué consejo nos puedes compartir, además de los que ya nos has dicho? Sí, mira, muy en línea con lo que ya habían comentado, nosotros en la industria telco, tanto en el negocio móvil como fijo, eh, queremos seguir profundizando en la personalización y segmentación del servicio. Nosotros en industrias masivas, para asegurar mantener el liderazgo, tienes que ser capaz de profundizar en la segmentación de tus arquetipos de clientes, la forma en que, porque no todos van a responder de la misma forma, no todos, y cuando es muy masivo, tú tienes que ser capaz de, si quieres asegurar mantener el liderazgo, por ejemplo, hay algunos clientes que te van a exigir un tiempo de respuesta o de resolución en 2 horas y otros que pueden esperar un poco más y eso te permite también optimizar tus procesos. Pero para mí el foco del 2025 tiene que ser la personalización. ¿Cómo logramos que
con la tecnología disponible hoy día, realmente en las industrias masivas somos capaces de conocer a nuestros clientes. Y no solamente en nuestro caso tener líneas móviles, sino que conocer a cada uno de los 6 millones de clientes que tenemos en nuestra base. Ese es el desafío, cosa de poder avanzar cada día más en una mayor personalización y poder entregarle a cada uno lo que espera en el momento adecuado. Buenísimo. Gracias, Felipe. Totalmente. Y sería bastante interesante ver, poder contrastar cómo vemos este inicio de año contra el cómo lo finalizamos, cómo vemos esta cuestión de este reto, porque no nada más es algo para 2025, es algo que va a continuar, ¿no? Tal cual. Por ahí, Eric, igual me gustaría preguntarte, ¿no? En un sector como utilities, ¿qué retos vienen? ¿Cuál es la postura de Quavi para afrontarlos? Nosotros como Quavi llevamos a los clientes calidad de vida. Eso es lo que esperamos. Los clientes se conecten a gas natural a través de ductos y tengan una continuidad del servicio al 100%. Buscamos eso en primer lugar. Y lo hacemos o buscamos el feedback de los clientes a través de encuestas y ahí voy a mencionar un poco de la inteligencia artificial y cómo para este año es importante para nosotros. Tenemos un desafío importante y es que los clientes cada vez nos dan menos feedback por voluntad propia. Es decir, que abran una encuesta y nos digan cuál es el NPS o el motivo por qué es un promotor o el motivo por qué es un detractor. Hace poco estaba con un grupo de compañeros de CX también y conversábamos de la importancia y decíamos, oye, necesitamos inteligencia artificial generativa, porque si bien el cliente no nos contesta las encuestas de satisfacción, el cliente sí nos menciona su necesidad, su consulta, su queja o lo que fuera a través de nuestros canales. Entonces, sí tenemos data. Lo que nos falta probablemente es segmentarla, analizarla, generar inteligencia artificial con ello, ¿sí? Y poder determinar cuál es la necesidad, cuáles son esos drivers, poder hacer algunos análisis de pensamientos, de emociones, hacer un nuevo journey, no lo sé, porque es un desafío increíble que el cliente nos quiera dar feedback por voluntad. Es algo muy difícil. Para nosotros va a ser un desafío en el 2025 lograr eso y esperamos que la IA generativa nos contribuya en lograr nuestros indicadores de voz cliente. Claro, ahora es el leer entre líneas que podría ser en una conversación. Ahora, cómo leemos los comportamientos. Es totalmente un reto. Y Sebastián, nos comentaba sobre desde el inicio, que uno de los puntos clave del Banco de Guayaquil es la cercanía. ¿Qué otros retos, qué otras maneras tienen para afrontar lo que viene para este año? Bueno, digamos que uno de los principales retos que tenemos hoy es, digamos que casa adentro tuvimos una reorganización integral de todo el banco. Pasamos de un modelo, digamos que tradicional en el que estábamos sentados por silos, cada área era independiente, y ahora estamos conformándonos por tribus. Entonces, creo que este año se va a tratar mucho de aprender a trabajar cada una de estas tribus integradas con los diferentes COEs y viendo, le copio un poco la idea a Isabel también, viendo cómo todas las acciones que hacemos le aportan valor al cliente, porque creo que en este rediseño de equipos, de procesos, la tecnología se vuelve un habilitador súper importante y hay que saber distinguir súper bien qué casos de uso nos van a servir realmente para aportar valor y cuáles son un poco más distracción. Entonces, siento que por un lado ese es uno de los principales retos que tenemos y tenemos que seguir trabajando en las relaciones con los clientes. Entonces, para lograr esas mejores relaciones con los clientes, hay proyectos de omnicanalidad, de procesos sin fricciones, hay muchas cosas que se están haciendo en el banco para que el foco sea ese, poder darles la mejor consultoría y asesoría a cada uno de los clientes y que el negocio bancario siga creciendo, que podamos ser esos asesores para mejorar las finanzas de nuestros clientes. A la final es un negocio de personas para personas y eso es lo más importante que tenemos nosotros. Sebastián, muchas gracias. Creo que con lo que nos comentas y complementando en realidad todo lo que nos han comentado, tanto Hiroshi, Isabel, Felipe y Eric, pues nos llevamos varios puntos que definitivamente va a ser una tarea a seguir en este 2025. Sea el sector en el que nos encontremos y la compañía en la que nos encontremos, hay puntos en común del cual todos podemos aprender. De nuevo, el inicio.
Nuestros clientes, pues no únicamente nos van a comparar con quienes están en nuestro mismo sector, sino en los líderes de todos los sectores, sin importar el país. Yo en este punto les quiero agradecer y antes de que cerremos, porque todavía nos queda una canción más, si esto fuera un concierto, y nos gustaría pasar a preguntas del público. Sé que hay una infinidad de comentarios y en los comentarios nos han dado una buena respuesta sobre esta conversación, pero en la sección de preguntas me gustaría comenzar contigo, Pablo, porque de hecho nos preguntan algo respecto al BCX, retornando un poco la conversación. Nos menciona María José Contreras, ¿por qué las compañías de Chile tienen buenos indicadores de IAE, pero en la primera tabla que mostraron Chile tiene un BCX por debajo de otros países? Bueno, aquí hay varios efectos. En realidad, cuando hemos compartido las distintas tablas, hemos compartido dos tablas diferentes. Una tabla que mostraba datos del BCX, que es por así decir el dato en bruto, tal cual nos llega de los clientes y las percepciones y las valoraciones que hacen respecto a las diferentes marcas. Pero también Mike planteaba que necesitamos, cuando comparamos unos y otros países, normalizar los resultados para poderlos hacer comparables. Por ejemplo, Felipe, que pues forma parte de un grupo que tiene presencia en distintos países, estoy convencido que en sus comités internos pues sacan los datos de un país y de otro. Y ellos habrán discutido largo y tendido pues, que hay efectos, podríamos decir, culturales, ¿no? Que sesgan y mueven los datos en una dirección o en otra. La misma pregunta, o mejor dicho, la misma experiencia, imagínate ir a resolver un problema en una oficina de una compañía de telecomunicaciones que se resuelve en, pongamos, 16 minutos, que la persona que te atiende lo hace amablemente. Al principio no entiende muy bien qué es lo que necesitaba y da como un par de vueltas antes de realmente entender cuál es el problema y ayudarte a resolverlo, pero que finalmente lo resuelve. Imaginad esta experiencia, pues a lo mejor en un español la valora con un 5, un chileno con un 6 y un tico la valora con un 8. Y no quiere decir que esa experiencia objetivamente sea mejor o peor en un lugar o en otro. Quiere decir que hay unos sesgos culturales que están afectando a la manera en la que damos estas respuestas. Y cuando comparamos los resultados de unos y otros países, sería injusto pues, que aquellos que tomáramos los resultados de aquellas compañías en donde están influenciadas pues, las culturas que tienden a dar mejores puntuaciones, pues considerarlas objetivamente mejores. Para evitar esos sesgos culturales, lo que hacemos es que normalizamos los resultados para mitigar o eliminar estos factores culturales. De ahí que ocurra o que tengamos este indicador derivado, que es el IAE, que es en base al cual entregamos los premios, y es ahí en donde salen las compañías chilenas a la cabeza. En cualquiera de los casos también hay otro efecto, y es que Chile es un mercado muy competido. Hay una dispersión muy fuerte entre las mejores y las peores compañías, lo cual hace que, aunque el dato del BCX en promedio sea bajo, esto no quiere decir que haya compañías que lo hacen rematadamente bien y despunten al alza, ¿no? Y de ahí que tengamos también ese efecto de dispersión y que las compañías chilenas que lo hacen muy bien, pues sean realmente muy buenas. Te tenemos en mute, Mike. Mil disculpas, creo que le piqué al espacio. No, gracias, Pablo, porque esto nos ayuda pues a estar en la misma conversación y entender estos resultados que nos lleva a lo que hemos venido hablando en el panel, ¿no? Ahora, hay una pregunta que nos hacen igual, que sé que por allí se ha respondido en texto, pero me gustaría replicarla aquí en la conversación. Nos pregunta Agustín Álvarez, ¿la autogestión realmente mejora la satisfacción? Ahí me gustaría preguntarle a Isabel qué opina sobre esto. Va a depender del tipo de cliente, ¿no? Como han mencionado antes, no todo es para todos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el canal de WhatsApp, de acuerdo al tipo de cliente, tenemos, de acuerdo al segmento, ¿no? Clientes, por ejemplo, que son mayores, ya sabemos, y pasan de frente a la atención de asesor. Pero ya tenemos identificado que el público más joven le gusta la autoatención. Entonces, el bot, por decir, es la primera capa de autogestión
se atienda rápidamente. Si ya hay una consulta más compleja, ahí es donde pasa el asesor, ¿no? Incluso hemos cambiado que decía atención personalizada a conversa con un asesor, porque a veces a los clientes no identificaban que eso era el pase del asesor. ¿Por qué? Para que el asesor pueda darle mucho más tiempo al cliente, personalice más la atención o la consulta, que es mucho más compleja y que obviamente un bot no la va a poder atender porque hay un momento que de repente ya se trunca. Esto aquí es para las consultas rápidas de primera línea, las cosas más sencillas. Y ahí el bot, entre el total de consultas que entran en el canal de WhatsApp, el bot atiende el 92%. ¿No? Ha ido incrementando cada vez porque hemos ido identificando qué es lo que más pide el cliente, que se pueda autogestionar y que no necesite de la atención de un gestor. Pero, por ejemplo, para los trámites más complejos de invalidez, de sobrevivencia, que son trámites que se dan en una AFP, que son trámites delicados, ahí no atendemos a través de ningún tipo de bot, sino más bien una atención personalizada. Es más, yo les comentaba al inicio que hoy el 99% de nuestras atenciones son a través de canales remotos, ¿no? Y ya no en la agencia, solo el 1%. ¿Qué fue lo que trabajamos? Entregar la misma experiencia del cliente cuando se acercaba a una agencia o sucursal, mantenerla en la atención remota, que lo atendemos así, por videollamada, por llamada telefónica, por correo electrónico, por WhatsApp, pero que el cliente sienta la misma personalización y cercanía. Y esto ha sido un trabajo que lo hemos dado durante varios años y que hoy el NPS de este tipo de atenciones remota, que son clientes mayores y que son trámites complejos, está por encima del 90%. Entonces, nuevamente aquí es escuchar, medir, pero para escuchar lo que dice el cliente, como decían, ¿no? Como comentaba Eric, la información está, hay que analizarla y aterrizarla en planes de acción. Y lo que se hace bien, replicarlo, que también lo mencionaron, ¿no? Replicar lo bueno, porque significa que eso al cliente le gusta, ¿no? Entonces, no todo es para todos, es conocer a través de repente de los arquetipos, como han mencionado, y la segmentación del cliente, qué es lo que más le gusta, cuál es su canal de preferencia. Y a partir de ahí empezar a trabajar la personalización. Isabel, muchas gracias por esta gran respuesta. Me gustaría continuar con el listado que tenemos. Y por aquí, sé que igual en la conversación también hablamos, sí, las soluciones que damos frente al cliente, pero también todo lo que ocurre detrás, todo el talento y equipo que permite esas experiencias mágicas. Y nos pregunta Elizabeth Garay, ¿cuál es el reto más importante que han encontrado con el cambio de cultura en sus compañías y para lograr estos resultados exitosos? ¿Y qué acciones realizaron para superar esos retos? Eric, igual nos comentaste sobre la parte del talento, lo importante. ¿Qué nos puedes decir sobre esta pregunta? Sí, buenísima pregunta la que nos hacen. En primer lugar, tenemos que estar convencidos en los colaboradores porque son las personas que evangelizan, son las personas que articulan los procesos. El área de experiencia cliente, servicio al cliente sola, no puede lograr que el cliente esté feliz porque somos articuladores, ¿sí? Entonces ahí partimos desde el clima, desde la cultura en la compañía que tiene que estar centrada en el cliente a partir de que los stakeholders, que el CEO nos pueda estar en primer lugar convencido de esta figura, lo que en nuestro caso de éxito logramos hacer fue algunos assessment, interiorizar qué es la experiencia de cliente, para qué nos sirve la experiencia de cliente y de cierta manera, con el paso del tiempo, el número de quejas hacia las diversas áreas o departamentos de la empresa fueron también disminuyendo y progresivamente hicimos un grupo de gestores o embajadores de experiencia del cliente, quienes también se encargaban de llevar a sus propias áreas este mensaje, ¿no? Esto es un efecto cascada. Y de esa manera, pues hemos podido poco a poco, progresivamente, incluir en el ADN de las personas de Quavi y de Promigas Perú el tema de experiencia cliente que esté siempre presente dentro de sus actividades en el día a día y lo tenemos hoy como un pilar importante de nuestras capacidades, que es el cliente, que es nuestro foco hacia unos años más en cuanto a la compañía como estrategia general. Eric, wow, muchas gracias de nuevo.
Quisiera continuar con la siguiente pregunta, para que igual podamos abarcar la mayor que podamos. Y de hecho, nos hacen una pregunta sobre telecomunicaciones, y de hecho esta me gustaría que tanto Hiroshi como Felipe ahorita lo podamos responder. Nos preguntan, en el contexto de experiencia de cliente en servicios de telecomunicaciones, uno de los grandes desafíos es reducir la necesidad de visitas técnicas al hogar, logrando resolver problemas como el primer contacto o mediante autogestión. Aquí nos dicen desde la perspectiva de Entel, pero no, vamos primero con Entel, también pasamos con Win. ¿Cómo están explorando o utilizando la inteligencia artificial para diagnosticar y solucionar incidencias técnicas de manera remota y proactiva? Y han implementado herramientas como asistentes virtuales, monitoreo predictivo o soluciones automatizadas para mejorar la resolución en el primer contacto. Felipe. Sí, muy buena pregunta, porque ese es el desafío principal en este negocio. Hiroshi también lo comentaba. Este es un negocio que, además, es importante entender que dada la competitividad en general, esas visitas técnicas al hogar no se cobran, porque la industria no las cobra, y ese costo es tremendo, es oculto, y por eso las compañías tenemos obviamente el incentivo a minimizarlo, porque es una fuente de costo importante. Acá hay dos grandes aristas que en la misma pregunta están. Una, que es la atención remota y el diagnóstico predictivo. Efectivamente, nosotros hemos estado implementando hace un tiempo ya, nos aliamos con un proveedor que es español, que tiene una plataforma de diagnóstico automatizado que permite a los ejecutivos que atienden de forma remota, solamente ingresando el identificador del cliente, el sistema hace en 15, 20 segundos el diagnóstico completo de la aplicación de home networking y de televisión dentro del domicilio del cliente. Cosa de poder tener un diagnóstico de qué significa que esta luz esté de este color o qué es lo que le haya pasado al cliente. Eso por un lado, eso ya lo tenemos operativo y efectivamente nos genera una diferencia bien grande, sobre todo en la operación de agentes, porque antes todos esos checks tenían que ser, demoraban mucho más tiempo porque eran preguntas que el ejecutivo le tenía que ir haciendo y el cliente respondiendo respecto a lo que veía él en la caja y las luces que se prendían. Y lo segundo, que tiene que ver con el adelantarse a los problemas de los clientes. Efectivamente, el gran desafío es que la gran mayoría de los elementos de red que están presentes para tú tener internet en tu domicilio son elementos pasivos, es decir, elementos que no tienen un monitor. Estamos hablando de cables que están en la calle. Esto lamentablemente uno pensaría que todo puede tener IoT, no, hay cosas que no tienen control, entonces tú tienes que poder controlar, no es necesaria inteligencia artificial, pero sí tienes que poder controlar para poder medir en el end-to-end de cómo está el servicio en la casa del cliente, con la complejidad de que hay elementos que son pasivos dentro de la red. Entonces tienes que tomar supuestos en base a señalizaciones, y eso es, también nos estamos asociando con otro proveedor, que en este caso es latinoamericano, para dotarnos con esa capacidad de poder tener un monitoreo predictivo y proactivo 100% para todos los clientes. Hoy día ya tenemos un pedazo, pero seguimos dependiendo en algunos casos de que el cliente nos reporte el problema para nosotros poder ir a su domicilio. Pero efectivamente, como desafío operativo es el principal que tiene el negocio hogar en una telco, porque es muy costoso ir a la casa, es lo que más molesta a los clientes, así que nadie quiere hacerlo, todos queremos evitarlo, y la tecnología juega un papel fundamental. Gracias, Felipe. Igual, Hiroshi, te repito la pregunta para volar. ¿Cómo están explorando utilizando IA para diagnosticar y solucionar incidencias técnicas de manera remota y proactiva? Y si se han explorado herramientas como asistentes virtuales, monitoreo predictivo o soluciones automatizadas para mejorar la resolución en el primer contacto. Hiroshi. Sí, mira, me sumo a lo que comentaba Felipe. Como compañía sabemos que lo más caro es la visita técnica. No nos gusta hacer visita técnica, es por eso que implementamos nosotros, debido a todas las escuchas que hacemos constante de los clientes y a todo el análisis de datos que hacemos por detrás, identificamos que había un punto, que habían materiales que al momento de la instalación, la primera instalación, generaban, dentro de los primeros 30 días, fallas en los clientes, ¿no? Y como dice, hay elementos que no se pueden medir porque son pasivos, entonces comenzamos a identificar y nos dimos cuenta que teníamos que cambiarlos. Al momento que cambiamos eso, las fallas dentro de los primeros 30 días bajaron al 4%, de haber estado en 20%. Entonces, este tipo de mejoras se hacen mediante el análisis de todos los datos que recopilamos y toda la información que el cliente nos da, ¿no?
Y nosotros a nivel de compañía, al igual que probablemente muchos lo están haciendo, estamos empezando a trabajar con temas de IA para poder entender y lidiar con el comportamiento del cliente, ¿no? Sabemos que no es una tarea fácil, sabemos que esto toma tiempo construirlo, sin embargo los datos están ahí. Hay que analizarlos, hay que trabajar en ellos, hay que buscar soluciones rápidas, porque finalmente es lo que busca el cliente. Y como les comentaba en algunas respuestas anteriores, hablaba de anticiparse, ¿no? Lo ideal es que, claro, con muchas empresas compramos herramientas tecnológicas que te permiten de repente asociar fallas a ciertos puntos, a tal detalle que incluso llegas a saber a qué puerto, de donde salen tantos hilos y afectan a tantos clientes, tienes que cambiar, ¿no? Entonces, estamos en ese viaje, que es un viaje bien interesante, que es un viaje importante y creo que el que lo resuelva de la mejor manera va a tener la ventaja sobre el resto, ¿no? Totalmente. Gracias, Hiroshi. Y ya la última pregunta, porque ya se nos está acabando esta sesión. Sebastián, nos pregunta por aquí Renato Baluarte, ¿cómo lograr que la automatización en CX mejore la experiencia sin perder el toque humano en la atención al cliente? Creo que es una súper buena pregunta. Creo que ese también es uno de los retos que constantemente tenemos. Creo que, o sea, CX como tal lo vemos nosotros como una técnica que también tiene algo de arte, la verdad. Entonces es un poco saber diseñar bien un programa para que podamos tener la mayor cantidad de información, digamos que tiene muchos procesos estadísticos por detrás para poder entender y poder analizar qué es lo que está sucediendo con la realidad, qué es lo que está pasando ahí afuera, pero al mismo tiempo también no perder de vista ese contacto uno a uno con los clientes. Nosotros puntualmente tenemos dentro del equipo también una persona que se encarga como una auditoría de experiencia y ella revisa justamente toda la trazabilidad de lo que está pasando con estas experiencias. Entonces, a veces creo que es fácil perderse en un dato, un número, una estadística o un comentario, y por eso es súper importante como entender todo el journey que tuvo ese cliente para ver dónde puede estar dañada esa experiencia o esa expectativa que tenía el cliente, cómo está distando de la realidad de la experiencia que tuvo. Entonces yo creo que es un poco un mix de las dos cosas. Saber medir masivamente, entender de manera general cuáles son las diferentes experiencias. Digamos que, bueno, en banca nosotros lo vemos mucho por los tipos de consulta, reclamos, requerimientos, contrataciones, pero no sin dejar de ver la persona, el segmento de la persona, las interacciones que tuvo, un poco la trazabilidad de cómo ha sido esa experiencia de la persona. Creo que ese podría ser un poco nuestro approach. Sebastián, muchas gracias. Creo que es una pregunta que puede tener diferentes, inclusive perspectivas acorde el sector, pero también alrededor de este año vamos a ir obteniendo más profundidad en esto, ¿no? Es los retos que nos aguardan. De mi parte, pues ahora sí, ya nos estamos llegando al final. Quisiera agradecerles tanto a nombre de ISO, a nombre de BCX y personalmente, claro, tanto Hiroshi, Isabel, Sebastián, Felipe, Eric, tanto representando pues a sus compañías, pero también estando adentrándose a esta plática con varias preguntas retadoras, algunas que ya teníamos preparadas, otras del público, pues agradecerles por estos comentarios. Estoy seguro que añaden o más bien suman valor a nuestro público que nos está escuchando, suma valor al público de sus compañías, de sus aliados y sin duda nos quedamos a la expectativa de ver cómo vamos a actuar este año. ¿Qué es lo que depara para estas compañías? A otras compañías que también han obtenido sellos y premios, pero que pues no hemos estado aquí en el panel. La lista es un poco amplia y en las publicaciones por parte de ISO las estaremos compartiendo, pero será bastante interesante que vienen este año. Entonces, de nuevo, quisiera agradecer a cada uno y una de su participación. Y Pablo, ¿cómo has visto el espacio? Yo, más que por encima de todo, quiero agradecer la generosidad de todos vosotros en compartir de una forma abierta, honesta, pues respuestas a preguntas en ocasiones, pues que hablan de estrategia o hablan de planteamientos, decisiones de negocio, por supuesto, sin
revelar nada clasificado, ¿no? Pero que de alguna forma también pues evidencian y ponen sobre la mesa el dónde tenéis puesta la mirada y cómo, bueno, pues esto a fin de cuentas ha sido reconocido por los clientes que han identificado que hay un trabajo por ahí detrás de todo lo que hemos comentado. Algunas cosas les llegan de forma indirecta, otras les llegan de forma muy, muy, muy indirecta, pero está claro que lo están viviendo para que os reconozcan como referentes de experiencia de cliente en mercados, industrias, países, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, agradeciendo de verdad esta generosidad por encima de todo. Los comentarios que hay por el chat son además también igualmente de agradecimiento por abrir, ¿no? Incluso perspectivas y abrir los ojos, como dice por ahí José, ¿no? Respecto a diferentes temas. Con lo cual, bueno, pues un placer el haber compartido este espacio y estamos en contacto. A todos los que nos estáis viendo, pues un abrazo muy fuerte. Gracias, como siempre, por seguirnos. Estaremos publicando este vídeo dentro de nuestro canal de YouTube y compartiendo algún artículo también al respecto en nuestro blog. No dejéis de seguirnos por ahí. Un abrazo muy fuerte a todos, cuidaos y estamos en contacto.